Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante para la fisiología y para la exploración clínica, que son los ruidos cardíacos. Así es, Romina, aunque muchas veces los escuchamos en clase o en prácticas, pocos entienden realmente el significado de lo que nos dice el corazón, así que en los próximos minutos les explicaremos todo lo esencial para identificarlos correctamente. Bueno, primero empecemos con lo básico. Los ruidos cardíacos son los sonidos que produce el corazón durante el ciclo cardíaco, es decir, cuando las válvulas se abren y se cierran al bombear la sangre. Y aunque el corazón hace muchos movimientos internos, normalmente solo escuchamos los ruidos principales con el estetoscopio. El primer ruido cardíaco va a ser el S1 y el segundo ruido cardíaco va a ser el S2. Exacto, estos dos ruidos son los que oímos en condiciones normales y por eso se dice que el corazón suena como un loop-dub característico. El S1 o primer ruido se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Esto ocurre justo al inicio de la sístole ventricular, cuando los ventrículos empiezan a contraerse para bombear la sangre hacia las arterias. Clínicamente, S1 es más prolongado y más grave que S2. Se escucha mejor en el ápex del corazón y por ese motivo se ausculta en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Y algo interesante es que el S1 puede estar aumentado en casos de taquicardia o de estenosis mitral, porque las válvulas se cierran con más fuerza y en cambio puede estar disminuido si hay insuficiencia mitral o bloqueo cardíaco completo. Ahora, el S2 se produce por el cierre de las válvulas lunares, la aórtica y la pulmonar. Este ruido marca el final de la sístole y el inicio de la diástole ventricular. S2 es más breve y más agudo que S1 y se escucha mejor en la base del corazón, sobre todo en el segundo espacio intercostal derecho y izquierdo. Y hay un fenómeno curioso llamado desdoblamiento fisiológico del S2, que este va a ocurrir durante la inspiración cuando el cierre de la válvula pulmonar se retrasa ligeramente respecto a la aórtica. Es totalmente normal. Pero si ese desdoblamiento es fijo o paradójico, puede ser signo de una patología con una comunicación interauricular o un bloqueo de rama izquierda. Bueno, además de S1 y S2, a veces se pueden escuchar otros ruidos, el S3 y S4, conocidos como ruidos cardíacos adicionales. El S3 aparece después del S2 en la sístole temprana. Se debe al llenado rápido de los ventrículos y puede ser normal en jóvenes o deportistas, pero en adultos mayores puede indicar insuficiencia cardíaca. El S4, en cambio, aparece antes del S1 por la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Siempre es patológico y suele indicar hipertrofia ventricular o hipertensión arterial crónica. Cuando se escuchan S3 y S4 juntos se forma el famoso galope. Este es un signo de una alteración en la función ventricular. Y ya que hablamos de ruidos, no podemos olvidar los soplos cardíacos, que son sonidos anormales producidos por turbulencias del flujo sanguíneo. Exacto, los soplos pueden ser sistólicos o diastólicos o continuos y pueden deberse a estenosis o insuficiencia valvular. Por eso, cuando el médico ausculta, no solo identifica S1 y S2, sino que analiza la intensidad, el tono, el tiempo y la localización de cualquier sonido anormal. Incluso se puede usar el fonocardiograma para registrar los ruidos y analizarlos más objetivamente. Entonces, en resumen, S1 va a indicar el cierre mitral y la tricúspide e igualmente el inicio de la sístole. El S2 va a indicar el cierre aórtico y pulmonar y el inicio de la diástole. S3 y S4 van a ser los ruidos adicionales que pueden indicar las alteraciones en el llenado ventricular. Y los soplos nos orientan sobre posibles enfermedades valvulares o alteraciones hemodinámicas. Escuchar al corazón es una de las herramientas más antiguas y útiles de la medicina. Detrás de cada loop-dub hay muchísima información sobre cómo está funcionando nuestro sistema cardiovascular. Así que la próxima vez que tomes el estetoscopio, no solo escuches lo que interpreta, sino lo que el corazón te está diciendo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor los ruidos cardíacos. Hasta la próxima.